Estando en cadenas, mi oración no cesa. De rodillas clamo a nuestro Dios para que en su misericordia conozcan de la profundidad de su gran amor. La más profunda aflicción, luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional del día de hoy, sábado 21 de octubre, llevando por título La plenitud de Cristo. Estando en Efesios, capítulo 3, del versículos 14 al 21. Así dice la palabra de Dios. Por esa causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La plenitud de Cristo. El día de hoy tenemos un pasaje que la verdad está muy bonito, muy, muy bonito. Y el propósito es de que podamos apreciar estas enseñanzas y llevarlas principalmente a lo que es la práctica. Como primer punto es oración por los creyentes. Y vemos la manera en cómo hace estas introducciones, cómo da continuidad a los temas. Recordemos ahorita que viene hablando con respecto a lo que es un misterio. ¿El misterio cuál? De que los creyentes, los judíos y gentiles pertenecemos a un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Entonces, recordemos que nos dice, por esta causa, se introduce el capítulo 3, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, si es que habéis sido administrados, y comienza a hablar, comienza su disertación. Y en el versículo 14, perdón, dice, por esta causa doblo mis rodillas. Entonces, él ocupa esta transición para retornar a la cuestión que está hablando, que dice, por esta causa, yo prisionero. Y es por lo mismo que dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante es que dice, doblo mis rodillas ante el Padre. Aquí no nos está diciendo o no está diciendo o expresando que nosotros debemos de orar siempre de rodillas, porque tenemos otros ejemplos en que creyentes oraban en distintas posiciones. Un ejemplo, Abraham cuando oraba por que existiese algún justo en la tierra de Sodoma y Gomorra, él estaba de pie y él estaba orando. Entonces, tenemos esas y, cuando David oró acerca de la construcción del templo, él estuvo sentado delante de Jehová, am, mientras Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, dice que se postró su rostro en tierra, orando. Entonces, tenemos varios ejemplos en los que nos indica la forma en cómo uno puede orar. Pero ¿por qué está diciendo aquí, está siendo enfático? Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Bueno, el hecho de que exprese esto
representa una actitud de sumisión, de reconocer que uno se encuentra en la presencia de alguien que posee un rango, una dignidad y una autoridad muy superiores. Recordemos que estamos en un tiempo en el que existía el grande imperio romano. De acuerdo a la historia, fue uno de los imperios que perduró muchos años hasta la caída de Constantinopla. Entonces, su jerarquía, la forma en cómo estaba llevado su distribución de autoridad, obviamente demostraba que al momento de presentarse ante el emperador romano, el gobernador, el César, pues se tenía que hacer con el mayor cuidado posible. Y si nos remontamos a los tiempos de la monarquía, incluso si vamos a los persas, los griegos, todos tenían la forma en cómo acercarse a sus autoridades. Y es por eso que dice que el hecho de estar de rodillas representa esa actitud de sumisión y principalmente de reconocer que está ante la presencia de alguien que es mayor que él. Y recordemos el énfasis. ¿Cuál es la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo aquí? Él estaba preso. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, al orar por los efesios, mientras escribía esta carta a ellos, el apóstol se sintió con el deseo de doblar sus rodillas ante el Padre. ¿Para qué? Para interceder por ellos. Ah, y continúa el pasaje diciéndonos, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí no está enseñando universalismo. El universalismo es una herejía que dice que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Recordemos que lo que nos dice la Biblia, todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos los que creen. Está eso en Juan capítulo 1, versículo 12. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con esa expresión de toda la familia en los cielos y en la tierra? Se refiere a los santos, a los creyentes de todas las edades, aquellos que ahora están en los cielos y los que todavía estamos en la tierra. Ellos son los únicos que derivan con toda legitimidad sus nombres y apellidos de Dios el Padre. Entonces, todos los que somos creyentes, los que fueron verdaderos creyentes en el pasado y ahorita están en el cielo, en la presencia de Dios, nos dice que dice de quien toma el nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. O sea, que pertenecen a Dios. Versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ese es el propósito de su oración. El propósito es de que ellos sean fortalecidos conforme a las riquezas, conforme al conocimiento del Señor. Entonces, ese era el propósito, que ellos fuesen fortalecidos, ellos fuesen confortados en lo que es la verdad del Evangelio. La oración debe ser un esfuerzo constante que forma parte de nuestra vida diaria. El Señor Jesús dijo, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos y de estar en pie. Lucas 21:36. La oración nos va a llevar a no orar solamente por nosotros, sino a orar por nuestros hermanos en la fe. Pasamos por diversas situaciones, circunstancias en las que debemos de apoyarnos mutuamente, pero el fin de la oración no es pedir porque yo sea beneficiado. Obviamente podemos decirle al Señor, Señor, estoy pasando esta situación, no sé cómo salir, ayúdame. O Señor, fíjate que los que estudian o los que trabajan se está presentando tal problema o quiero un aumento, o quiero pasar esta materia o quiero lograr esto.
es válido. ¿Por qué? Tenemos ejemplos de oración en los salmos. Cómo oraba el rey David, cómo oraban los hijos de Coré, cómo oraba el pueblo de Israel, cómo oraban los sacerdotes, Moisés también, que están los salmos escritos. Expresaban peticiones, pero el propósito de esas peticiones, recordemos que todo es para que el nombre de Dios sea glorificado. El propósito de la oración del apóstol Pablo es que sean fortalecidos con con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Mediante el Espíritu Santo, mediante la obra del Espíritu Santo, seremos fortalecidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estará en nosotros, nos estará guiando, nos estará redarguyendo, nos estará haciendo cada día más conforme a la imagen de Cristo. Cuando el hombre interior se alimenta con regularidad de la palabra de Dios y busca hacer la voluntad del Espíritu en todas las decisiones de su vida, el creyente puede estar seguro de que será fortalecido con poder por su Espíritu. Seremos fortalecidos si nosotros leemos, si nosotros buscamos, y no porque sea por obras, no porque sea algo meritorio, sino porque es como aquella persona que, que quiere realizar una actividad, que quiere progresar en una actividad, no lo va a lograr simplemente si le dicen los puntos. Ok, tú tienes que cuidar tu alimentación, tienes que correr 20 minutos, tienes que hacer fuerza 15 minutos, tienes que estirar media hora. La persona lo sabe, la persona sabe que debe de hacer ejercicio, que debe de alimentarse sanamente, pero si no lo hace, de nada le sirve. Es por eso que debe de llevar a la convicción de hacerlo. Es el mismo caso, nosotros debemos de leer la Biblia, nosotros debemos de orar y el Espíritu Santo va a hacer la obra en nosotros. Y el propósito de todo esto es algo increíblemente hermoso. Segundo punto del devocional, llenos de Cristo. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. El propósito de que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. En el contexto de este pasaje, la connotación no es solo estar en el interior de la casa de nuestros corazones, sino de sentirse allí como en casa, instalado, arraigado, como un miembro de la familia. El hecho de que nosotros seamos fortalecidos es que nuestra vida va a ser preparada, va a ser limpiada. ¿Para qué? Para que Cristo more en nuestras vidas. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Somos, el Espíritu de Dios mora en los creyentes que están en regeneración. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, cimentados en la verdad de Cristo, cimentados en la verdad del Evangelio. Y esto nos lleva a qué? A reconocer que no es por nosotros, nos dice acá, para que habite Cristo por la fe. Nosotros debemos de creer, de confiar, de que Dios en su misericordia, si nosotros somos verdaderos creyentes, va a habitar en cada uno de nosotros. Y al habitar en cada uno de nosotros, esto repercute en todas las áreas de nuestra vida. ¿En qué? Principalmente en cómo nos conducimos. Después, en nuestra toma de decisiones, porque ya no deseamos hacer lo que nosotros queremos para nuestros propios fines, sino que nos detenemos y preguntamos, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto está conforme a lo que dice la Biblia, a lo que he leído esta semana? Entonces, nosotros debemos de dejar, tal como se mencionaba ayer, que Dios gobierne nuestra vida. Pero para que Dios gobierne nuestra vida, debemos de dejar que la palabra
haga la obra en nosotros mediante el Espíritu Santo, nos renueve, nos llene, nos ayude y así nos conduzca a una preocupación por otros creyentes. Pero el propósito es de que nosotros seamos llenos de Cristo. Porque si Cristo no habita en el creyente, pues no es productivo, no es algo bueno lo que nosotros lleguemos a hacer. Entonces, como primera cuestión vemos que debemos de orar los unos por los otros. Debemos de orar, ¿para qué? Para que seamos fortalecidos y llenos del Espíritu Santo. Y después, para que seamos limpios y en esa limpieza Cristo llegue a morar en nosotros. Y como tercer punto, un conocimiento que nos excede. Dice, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Da continuidad acá. Al estar nosotros con una libertad en nuestro corazón, con Cristo en nuestro corazón, estaremos con un fundamento fuerte y firme en el amor de Cristo. Y eso nos va a llevar a qué? Que nos dice amor y de ahí dice, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Pues de este amor al que está haciendo referencia, la anchura del amor reflejada en la aceptación que Dios hace de los gentiles y judíos por igual en Cristo, la longitud del amor en el hecho de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, la altura del amor en que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y que también nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Por amor de su nombre, por el puro afecto de su voluntad. Y podemos ver la profundidad del amor en que Dios se extiende hasta lo más bajo y vil de la depravación humana para redimir a quienes están muertos en delitos y pecados. El amor de Dios puede alcanzar a cualquier persona en cualquier pecado y se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura para hablar en términos que nosotros podamos entender. Nos lleva a la presencia misma de Dios y nos sienta con Él en su trono. Es una obra asombrosa, una obra soberana, una obra que nosotros no podemos entender. Es por eso que nos dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Cristo, de Dios. Podemos comprender todo esto, el amor que Dios nos tiene, que en su grande misericordia, veamos esto, la Biblia nos dice que eh, Dios nos creó un tanto menor que los ángeles. Y los ángeles, en su momento, hubieron ángeles que se rebelaron contra Dios y Dios los mandó al infierno, los encerró en prisiones. Dios no los perdonó, pero Dios en su plan soberano perdona a personas que son menores que los ángeles y nos da la oportunidad de entender, de apreciar estos misterios, nos da la oportunidad de predicar el evangelio, de compartir, de adorar a Dios, cosas que los ángeles en el cielo quisieran hacer, compartir las maravillas de Dios. Y esto nos lo revela a nosotros y nos muestra cuán soberano, cuán poderoso y cuán misericordioso es su amor. ¿Y debemos de qué? Eso nos debe de llevar a dimensionar la obra que Cristo ha hecho por nosotros, a dimensionar que debemos de ser verdaderos creyentes y a desear ser llenos de toda la plenitud de Dios.
El fortalecimiento interno del Espíritu Santo conduce a que Cristo habite en los creyentes, lo cual lleva a un amor abundante y esto a su vez a la plenitud de Dios en nosotros. Ser llenos de toda la plenitud de Dios es sin duda algo incomprensible, algo que no podemos entender. Es increíble e indescriptible. Para nosotros que vivimos de este lado del cielo, son cosas que no podemos entender, pero que sabemos que están presentes. Y termina el capítulo 3, esta sección de doctrina, con una doxología, con una gloria a Dios, un himno de alabanza y gloria que dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos ha investido de poder, Cristo ha habitado en nosotros. El amor nos ha dominado por completo y Dios nos ha llenado con su propia plenitud. Entonces, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No existe situación en la que el Señor no puede usarnos siempre y cuando estemos sometidos a Él. La plenitud de Cristo. Dimensionemos la responsabilidad de lo que es ser creyentes. El privilegio que se nos da de ser creyentes. Y estas cuestiones que al ser llenos de Cristo nos va a conducir a amarnos los unos con los otros y saber que hay un conocimiento que nos excede, pero ¿por qué? Por lo asombroso que es. Y con eso termino. El Salmo 139 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Conocimiento maravilloso que nos excede. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del poder de Dios. Que el Señor los bendiga. Puedo pasar por el fuego que